día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana nos visita el doctor Cristian Muñoz. Él es médico con especialidad en homeopatía y un curso, la especialidad la obtuvo en la Universidad Andina Simón Bolívar y ozonoterapista en La Habana, Cuba. Vamos a hablar sobre el cáncer, una enfermedad que cada vez está en aumento en los diferentes órganos. Doctor Muñoz, qué gusto tenerle acá, buenos días. Doctor, buenos días, qué gusto estar acá. Mire, doctor, el doctor Servain, David Servain, que tiene interesantes libros sobre la medicación anticáncer, la alimentación anticáncer, dice que usted y yo, toda la población, tenemos un cáncer latente, pero en unas personas se desencadena y en otras no. ¿De qué depende de que a mí me dé cáncer y a usted no le dé cáncer? Sí, doctor. Valga la oportunidad que tenemos de abordar este tema, que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Es algo que, una enfermedad ya que se está haciendo, que está saliéndose de control y que todos los días en la consulta vemos pacientes así. Todos tenemos latente un gen, el gen del cáncer, que puede hacerse efectivo, que puede activarse de acuerdo a la alimentación que tenemos, de acuerdo a la contaminación, el ambiente en el que vivimos. Si está muy contaminado, entonces depende de esto, la genética ya está, pero en qué personas se activa y en cuáles no, depende de cómo vivimos, el ambiente en el que estamos y la alimentación que recibimos. Entonces de ese depende para que se active o no. Dicen que un cáncer tarda en incubarse y en aparecer desde 5 hasta 40 años dentro de la persona. Entonces es un proceso el cual podemos detener y cuanto más con una buena alimentación. Una alimentación que es difícil hoy encontrarla porque hay mucho fungicida, pesticida, y claro, el doctor Servain en sus libros, porque son bestseller a nivel mundial, ¿no?, de David Servain, indica cómo las personas que consumen, por ejemplo, carne, y no es por el hecho de que consuma carnes, el problema es el estrés al que fue sometido el animalito, los preservantes, conservantes, la sal, el plástico, la congelación y la cantidad de carne que comen en la semana. No es lo mismo que usted se coma una vez a la semana y yo coma todos los días. Entonces debemos manejar una alimentación inteligente. El equilibrio. Hay muchos alimentos en los que les podemos llamar procáncer, alimentos en los que nos pueden provocar, hacer que este gen, que todos lo tenemos, que es heredado, y que las personas que tenemos un antecedente, por ejemplo, las mujercitas que tienen, su madre ha tenido un cáncer de mama, o los varones que ya han tenido un antecedente, un cáncer de próstata, está el gen listo. Y hay ciertos alimentos que van a activar este gen. Estos genes activados pueden rápidamente progresar a algún tipo de cáncer, ¿no? Y muchas veces el equilibrio en la alimentación es lo que no tenemos, un equilibrio. El consumo excesivo de azúcares, por ejemplo, de harinas blancas que están demasiado ya procesadas, y también el hecho del consumo excesivo de carne. Dicen que en un estudio dice que los americanos consumen más o menos unas 300 libras de carne al año. O sea, es excesivo. Y hablábamos y como usted dice, doctor, no por el hecho de consumir la carne, sino por el hecho del estrés que fue sometido el animal, de la alimentación que ahora tienen los animales. Ya no es como era antes, se alimentaban de pasto puramente, sino ahorita ya están alimentados ellos con soya transgénica, alimentos de maíz transgénicos en grandes cantidades, lo que produce ya alteraciones internas en el propio animal y luego nosotros la ingerimos. Entonces esto es un detonante para el transgénico para que este gen que tenemos se active y produzca el cáncer. Porque hasta la forma de preparación, si tenemos en un barbacoa, una parrilla, hasta depende de la leña. No es lo mismo el espino que el pino, ¿no es cierto? El espino ideal, pero el pino descompone ricina y compuestos tóxicos que le envenenan a la carne que está ahí asándose.
las resinas, a veces hasta la planta que siempre vemos, hasta el eucalipto que bota sus resinas, que es un aceite fuerte. O sea, también a veces hasta eso tenemos que saber, ¿no? Cuando se pasa o la carne la ponemos a la brasa y esta se pasa, también a veces a las personas que consumimos la carne un poquito quemada, le decimos un poquito pasada, esto también ya libera toxinas en la carne y eso ingerimos. Toxinas que son comparadas con el humo del tabaco, que es completamente cancerígeno. Entonces también hay que esas son las cuidado. resinas, evidentemente tóxicas, ¿no es cierto? Y porque el doctor David eh, Servain, él es un médico prestigioso, neurólogo, que tuvo un cáncer de cerebro, ¿no? Y él demuestra los estudios. Él se sometió al tratamiento convencional, pero él, ya afectado por el cáncer, se volvió un estudioso, ¿no? De qué es lo que estaba comiendo, cómo estaba comiendo. Dijo, no, pues yo he consumido leche, he tomado agua del grifo que está de ríos contaminados, ¿me comprende? He comido carne que está afectada por el pasto. Entonces él empezó a hacer un estudio y demostró pues que la alimentación era el origen de su cáncer. Y después, modificando hábitos en la alimentación, él logró hasta curarse. Cáncer de cerebro, que es bastante complicado. Sí, el cáncer siempre son muy agresivos los de cerebro. Algo muy importante es que él logró comprobar, hay muchos estudios que muchas veces los médicos no los tomamos en cuenta, y como los estudios que han hecho muchos epidemiólogos, en los que demuestran que la alimentación es un gran, si no tenemos una buena alimentación, propendemos a tener mucho el cáncer, pero muchas veces no lo aplicamos, no lo vemos así. Entonces simplemente nos enteramos del cáncer cuando a una de las personas, a uno de nuestros familiares lo ha afectado. Hay una estadística que dice que por la alimentación del 1.5 al 8% de las personas, 8 de cada 100, por la alimentación puede darles cáncer, pero las grandes industrias alimenticias dicen que no es relevante. Diferente a cuando uno fuma. El tabaco, como se ha comprobado que es el causante, tiene un 30% más de probabilidades de realizar un cáncer de pulmón. Pero por la alimentación, porque dicen que es bajo, no le prestan mucha atención a estos estudios. Pero realmente cuando uno tiene un familiar, uno sabe la carga que es, uno sabe el estrés, la angustia que produce tener un paciente, un familiar con cáncer, y eso es lo que impulsa a uno a promover esta dieta, a hacer la medicina preventiva, a hacerlo antes que tengamos el cáncer. Y es posible mediante unos hábitos de alimentación que podemos adaptarlos a nuestra forma de vida. Lo que dice el doctor David Servain, dice, hay que formar en nosotros una biología anticáncer, porque si le decía a usted que tenemos oncogenes latentes provenientes de muchas generaciones, este oncogen se va a activar si es que mi estilo de vida no es el adecuado, ¿no es cierto? Entonces, hay que estimular a nuestro cuerpo que se defienda, porque muchas veces está vencido, su inmunidad está baja. Entonces, ¿cómo mejorar esta biología anticáncer? Primero, siempre hay que intentar, habla él en el libro del doctor Servain, habla él de que siempre tenemos que primero evitar alimentos que son procancerígenos, en especial el uso de azúcares refinadas. Entonces, comenzar por eso, hacer como lo que dice una desintoxicación previa. Entonces, comenzando con evitar el uso de azúcares refinadas y de harinas también, harinas blancas. Entonces, el primer paso es comenzar a disminuir. Sabemos que toda célula y el cáncer se alimenta de azúcar. Entonces, el primer paso es disminuir la cantidad de azúcares y de harinas blancas. Eso es lo que va el primer paso para comenzar a preparar biológicamente el terreno que hablamos, que es la célula del cuerpo, como prevención para el cáncer. Porque también hace relación a la carne, donde las personas que consumen carnes, especialmente rojas, tienen mayor posibilidad de desencadenar un cáncer. Sí, hablábamos de la alimentación de los animales, entonces también viene los siguientes pasos es disminuir las
carnes, disminuir los lácteos, disminuir la piel de los animales, muchas veces que están alimentados hormonalmente para su crecimiento. Todo esto activa. Sabemos que hay muchos cánceres que dependen son hormonalmente dependientes, como el cáncer de seno, al que hay que dar antihormonales, antiestrógenos, o el cáncer de próstata también, que se trata con antihormonales. Entonces, muchas veces la activación de estos genes se da por la tipo de dieta que tenemos. Y hemos hablado también que los animales de ahora están alimentados con muchas hormonas que se les inyecta a las reses, al pollo se le da de alimentar con muchas hormonas, lo que hace que crezca muy rápido y estén en el comercio rápidamente, pero esto nos está afectando. Doctor, nos llega una pregunta, dice, ¿qué alimentos no deberían faltar en la dieta de los adultos mayores? Porque si una persona llegó a la edad de adulto mayor, sobre los 65 años, chévere, felicitaciones, pero ¿cómo enlentecer ese proceso y cómo mantenerlo saludable, ese cuerpo de un adulto mayor? ¿Qué alimentos no deben faltar? Dentro de los alimentos anticáncer, pero aquí les destinaríamos justo para que todos los deberíamos consumir, pero si les encaminamos a ese punto, serían el resveratrol, que es un gran antioxidante contenido en las uvas, exactamente. Resveratrol. El resveratrol. Está en las uvas, ¿no? Sí. Y mucho más en las uvas rojas, sí. ¿Cierto? Resveratrol. Sí, contenido en uvas prácticamente. Entonces ahí se transforma. Uno de los principales, ya dentro de los alimentos anticáncer que estamos hablando, es el consumo de las uvas o el consumo del vino tinto. Una copita, hemos escuchado, y a veces son los rumores, pero cuanto más podemos aclarar esto. El consumo de una copita, una de las pequeñitas, la mitad, un bocado, 2 bocados de vino tinto, contienen este componente que es el resveratrol, que es un gran antioxidante. Hemos hablado en algunas oportunidades, doctor, de los radicales libres de la oxidación, que producen un cambio del pH del organismo, que en algún momento produce esa chispa, ese cambio en las células nuestras que comienzan a deformarse, a degenerarse y produce el cáncer. Entonces, básicamente ese sería específico, el resveratrol tendría que estar ahí en la dieta. Que no debe faltar, ¿no es cierto? Debe faltar. Como antioxidantes. Entonces, las uvitas, pues de ahí se saca las uvas, de las uvas saca el vino tinto. Y por eso es que en países ya europeos extraen de la uva el jugo de la uva sin alcohol para los niños. Están muy bien protegidos su sistema cardiovascular y antioxidantes desde edades tempranas. Sí, está como antioxidante y dentro de la lista de los mejores alimentos anticáncer. Porque en la dieta del adulto mayor no debe faltar unos chochitos, doctor, porque tienen un alto contenido de calcio y que esos huesitos se mantengan consolidados, ¿no es cierto? Recibir un poquito de sol, no más de las 10 de la mañana y sobre las 4 de la tarde, porque hay que quitar 10 de la mañana a 4 de la tarde. Un poquito de sol, unos chochitos, está bien, ¿no es cierto? Todo lo que sea, sí, este grano maduro que es del chocho contiene gran cantidad de calcio y también es pura energía contenida ahí, entonces ayuda muchísimo. Sí, exactamente. Doctor, los cánceres que casi se han duplicado son los que están rodeados de grasa, órganos que están rodeados de grasa, mama, ovarios, próstata, colon, sistema linfático. Entonces, ¿cómo esta grasa, que hoy se la considera un órgano, produce hormonas que hace que se encadenen cáncer en estos órganos? ¿Cómo evitar y cómo bloquear estas hormonas? Por supuesto que la primera indicación sería que no se excedan en el peso, ¿cierto? La alimentación que debemos tener, sí, esta es la principalmente a donde tendríamos que apuntar, ¿no? Justo esta grasa es la que adquirimos cuando tenemos esta alimentación que es desequilibrada en la cantidad de ácidos grasos, los omega 3 y los omega 6. Muchas veces ahí comienza todo nuestro el padecer. No comprendemos que los omega 3 y los omega 6 son muy importantes en el organismo.
Los omega 3 son antiinflamatorios y los omega 6 son proinflamatorios, o sea, en cierto caso nos ayudan en contra de ciertas enfermedades. Por eso los suplementos que contienen omega 3 y 6 están muy bien, pero siempre tienen que tener un equilibrio. Si tenemos, la mayoría de alimentos que ahora tenemos son ricos en omega 6, que es un proinflamatorio, y muy bajos en omega 3. Estos son grasas que son, les diremos así, malas, solo si hubiera omega 6, malas y procancerígenas. Esto es lo que se acumula en el organismo, promueve la inflamación. Hay una bibliografía que se llama La inflamación, el enemigo secreto, que habla de que una inflamación continua en el cuerpo, sea por cualquier causa, sea por el estrés, y sea, produce en algún momento esta alteración celular y produce el cáncer. Entonces, como son las grasas omega 6 proinflamatorias, se pasa el cuerpo en un estado inflamatorio continuo y en algún momento produce esta degeneración y este cambio al cáncer. Entonces, estos órganos que están rodeados de grasa, si es de la grasa que está no satura, los ácidos grasos hidrogenados, que son muy malos, produce que ahí se dé un cambio celular y se produzca el cáncer. Entonces tiene que haber equilibrio entre los omegas 3 y 6. Un equilibrio. Sí. Y la fuente de los omegas está en el pescadito, en la sardinita. En la sardina, sí. Que no debe faltar en la mesa, ¿no es cierto? Sí, en la sardina, exacto. más que el atún. Más que el atún, Más claro que el que atún. sí. Hablando de contaminación, también hablábamos de que mientras más grande el pez es más contaminado, porque se alimenta de peces pequeños. Entonces, la sardina está entre la lista de los alimentos anticáncer. Al ser pequeño, contiene menores cantidades de tóxicos, como es el plomo que afecta al resto de los animales, un gran nivel de antioxidante, está entre la lista de los mejores alimentos anticáncer. Debemos consumirlo. Se recomienda que no debe ser enlatado, pero es tan bueno su componente de omega 3 y de anticáncer que se recomienda, aunque sea enlatado, consumirlo. Y doctor, y de las grasas buenas, hay que rescatar la grasa del aguacate, que es una grasa buena, que hay que desechar muchos mitos, que tiene grasa, que me engorda, que me sale espinillas, que son totalmente falsas. Sí, valga la oportunidad para aclarar esto. Uno de los, justo están cargados de omega 3, es el aguacate, está muy bien. Hay unos componentes muy importantes como antioxidantes también que están en la pepa del aguacate, que también debe uno consumirla de vez en cuando también. Sí, entonces, contenidos ahí también grasas naturales, aceites naturales, como las que están en las nueces, que son las avellanas también, muy parecidos a los que están en el aguacate, que están ricos en omega 3 y tienen su función de antioxidante. Doctor, una pregunta. ¿La levadura de cerveza es recomendable como complemento alimenticio? Qué buena pregunta. Levadura de cerveza que se ha usado muchísimos años. Es muy buena. ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Por ejemplo, cuando consumimos las harinas las harinas blancas, todo lo que sea harinas blancas está dentro de los alimentos que son procancerígenos, ¿no? Y muchas veces usamos la otra levadura que es un procancerígeno. La levadura de cerveza es muy buena, por el contrario, es un gran antioxidante que está excelente, es muy bueno usarlo como un sistema anticáncer, sí, está muy bien al usar. Doctor, lo que pasa es que estamos rodeados de tanta tecnología que hay que saberla utilizar. Estamos llenos de ordenadores, estamos llenos de microondas, ¿me comprende? Estamos llenos de secadores de pelo. Tenemos cualquier cantidad que son eléctricos, ¿no? ¿Afectan estos campos eléctricos al organismo? Por ejemplo, los alimentos preparados en el micro, ¿sí? Las cocinas. Bueno, tiene que ver mucho hasta los utensilios, no es lo mismo que mi abuelita que cocinaba en barro, ¿no? Máximo, o mi mamá en teflón, que cocinar en aluminio, que es un veneno, el aluminio. Nosotros estamos como acostumbrados ya a vivir en esa cultura, ¿no? Del aluminio. Ahora estamos conociendo ya las ollas, con esto nuevo el sistema de inducción estamos viendo las ollas que vienen de acero quirúrgico o que son que no emiten o no botan residuos tóxicos.
Pero sí, estamos acostumbrados a que si necesitamos una olla, la olla más barata, la que nos vendan el señor que pasa en la calle, es la que, esa me voy a comprar, pero lanza unos residuos en todo lo que estamos alimentándonos de aluminio, de plomo, de benceno, que es uno de los principales cancerígenos que estamos ingiriendo diariamente y lo que produce este boom del cáncer actualmente. Hay una gran diferencia. Las radiofrecuencias afectan al ser humano. Los estudios ahorita ya están dando sus resultados porque desde los años 70 comenzó el uso de inicio de los teléfonos, los celulares, ya ha venido los grandes avances de la tecnología. Los estudios han estado haciéndose, han estado realizándose sobre tumores cerebrales, sobre cáncer de cerebro, acerca de cómo las frecuencias, las radiofrecuencias han afectado, y ya están los estudios actualmente demostrando que producen alteraciones celulares que a la larga dan estas enfermedades y dan el cáncer. Ha tenido que pasar todo este tiempo de estudios, de demostración, en la que las empresas dicen no pasa nada, pero produce una alteración. Y hay las indicaciones que dicen el celular no lo tengas cerca del pecho, el celular no lo tengas cerca del área genital, porque altera, son ciertas. Ahorita lo que tenemos de moda es el internet inalámbrico, que estamos invadidos de una radiofrecuencia en la que a la larga produce alteraciones celulares. Sabemos que nuestro organismo está compuesto por positivo y negativo, los iones, ¿no?, que siempre están en equilibrio. Estar expuesto continuamente a una radiofrecuencia altera ese equilibrio y produce la enfermedad. O sea, en sí, que se afecta, ¿no es cierto? Doctor, hay otra pregunta. La harina de maíz, esta es una muy buena pregunta, la harina de maíz es más saludable que la harina de trigo, pero me supongo que se refiere a la harina de maíz nuestra de Amerindia, que no es transgénica. Exactamente. Exacto, o sea, nuestros campos sin fertilizantes. ¿Es más saludable que la harina de trigo? Completamente cierto. Sí, sí, sí. Claro, tendríamos que hablar que no sean transgénicos. La mayoría de alimentos que vienen de fuera, estamos hablando de los cakes, las galletas, todo viene de fuera. Y si es hecho aquí, también importan la harina, o sea, traen harina. Todos sabemos que aquí en el país no tenemos harina de trigo, estoy hablando. Todo es importada, toda la traen de afuera y es transgénica. Entonces hablamos de galletas, de cake, de todo lo que viene enfundado, es transgénico, entonces ya viene alterado y son las harinas blancas que nos afectan. La harina de maíz, nuestra harina de maíz, sería lo que tendríamos que hacer, sustituir por todo lo que sea la harina de trigo, que es importada, que es traída de fuera. Excelente, porque está desde la cosecha, desde la riego y todo. Siempre que sea evitando los fungicidas, que ese es un tema aparte, porque eso también pero hay mucho definitivamente abuso. Nosotros, los amerindios, somos de la cultura del maíz, pues. O sea, México vive alrededor del taco, que es alrededor del maíz. Guatemala, Colombia, su tortilla, nosotros nuestras humitas, nuestros choclos, o sea, giramos alrededor de la cultura del maíz. Sí. Y el maíz tiene que reemplazar al trigo, porque demostrado en el libro Cerebro de Pan, todos, hasta por el gluten y hasta la destrucción de nuestras células cerebrales por los derivados del trigo. Doctor, dice, otra pregunta, ¿qué tipo de alimentos se deben incluir en la lonchera de un niño de 3 años? Empezando con buena educación al pequeñito, que desde pequeñito se enseña a consumir productos nuestros. ¿Qué ponerle a la lonchera en lugar de que vaya al bar de la escuela y compre? Claro que sí. Uno de los aciertos que ha hecho ahora el Ministerio de Educación fue intervenir sobre los bares escolares, ¿no? Fue algo muy bueno porque se evitaron, y otro de los aciertos que lo hablamos así fue incluir el semáforo alimenticio. Entonces, claramente vemos muchas veces lo que estábamos acostumbrados es enviar al niño con la lonchera, con un cake, con un yogur. Sabemos que ahora ya vienen marcados, entonces todo lo que sea exceso de azúcares es dañino, todo lo que sea exceso de grasas es dañino y exceso de sal también. Entonces tendremos que fijarnos muy bien en estas cosas. Lo que se ha hecho ahora en los bares escolares muy acertadamente es incluir alimentos propios de la zona, entonces en los que incluye ahora el chocho,
el cevichocho, que está excelente, ensaladas, que están muy bien, jugos naturales, helados de jugos, hechos de jugos naturales. O sea, todo esto está muy bien. Algo que se ha hecho acertadamente es esto, consumir los alimentos propios de la zona. Hablaremos de ensaladas, hablaremos de, justo hablando de harinas blancas, es lo que no deberíamos usar mucho. Entonces, muy pocas veces a la semana. Entonces hablamos de que frituras, key, esas cosas no se debería enviar, aunque sean preparadas de nuestra casa, no se debería enviar. Pero ensaladas, vegetales, frutas, se puede incluir en la dieta de estos niños. Porque la mamacita puede comprar en el mercado chochos, lleva a la casa, lo hierve y le prepara los chochitos con tostado. Tiene proteína, tiene calcio, tiene energía. Una frutita. Ahora, claro, si hay los desayunos escolares, en realidad hay compuestos de quinoa, de avena, ¿cierto? Y si le hace un juguito que le haga la mamacita de avena, sería ideal, ¿no? Sí, la cantidad de preservantes que contienen ahora un jugo, la cantidad de azúcares que contienen es muy elevada y esto es dañino para todo nuestro organismo. Enfermedades adyacentes al cáncer, que son la diabetes producida por el exceso de azúcares. Entonces las opciones como por la cantidad de azúcar es la que siempre conocíamos, la miel, y actualmente la stevia también, que son hábitos que deberíamos tomarlos, porque uno no puede decir no consuman el azúcar sin dar una opción. Entonces tenemos ahora actualmente la stevia y lo que se ha consumido toda la vida, la miel, que son opciones naturales y sanas para evitar los daños. Y en prioridad la miel de abeja, miel de panelita, ahí nos quedaríamos, pero claro, tiene muchísimas calorías, eso hay que tomar en cuenta. Sí, no hay exceso. Mi doctor, un mensaje final para nuestros oyentes y televidentes. Sí, claro que sí. Estamos, como médicos, uno siente muchas veces una frustración con los pacientes que llegan al consultorio diagnosticados ya de cáncer, y muchas veces con los que ya no se les puede aplicar ni radio ni quimio. En medicina biológica lo que uno busca es la medicina preventiva. Con pacientes así hacemos tratamientos con megadosis de vitamina C, intentando quitar toda la oxidación interna, pero eso no es el punto es la prevención. El punto es la prevención y es lo que intentamos hacer mediante esta alimentación, cuidarnos de investigar acerca del tema y asesorarse siempre para tener una buena alimentación anticáncer. Ha sido el doctor Cristian Muñoz, es homeópata y también es ozonoterapista. Su consultorio tiene a 2 cuadras del Algún Amor por la avenida Fray Vacas Galindo. Muchas gracias. Este programa se repisa luego del noticiero, 4 para las 10 de la noche. Esperamos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.